Y mamá es la que traía el pan, ¿no? También. ¿Por qué quieres grabar de todo lo nuestro? ¿Por qué quieres grabar todo lo nuestro? Porque David es así, original. Pues igual que hacemos nosotros, películas absurdas. Por cierto, que tenemos un día, Inés Catalina, un fin de semana, nos tenemos que sentar. No. Cariños, que no ha venido a grabaros a vosotros, amor. ¿Qué tal estás? David, no, que no es gracioso, de verdad, no. La persona con la que quiere hablar no está disponible. Inténtelo de nuevo más tarde. Las negras también. Anterior. Anterior. Vale.
espíritus, el significado original de la palabra es viento. Entonces, el Espíritu Santo es el que mueve a los cristianos. Cada uno a su manera. Hay tubos pequeños, hay tubos grandes, hay tubos estrechos, hay tubos anchos, pero es el mismo viento el que mueve a todos. Entonces es como que la Iglesia es un órgano. Es el viento del Espíritu Santo el que hace sonar los diversos tubos y todos forman una armonía, un acorde. Santo Tomás de Aquino, al comentar el Salmo 33, me parece, pues habla un poco de los instrumentos, ¿no? Y comenta también Aristóteles, pues eso, y siguiendo un poco la visión que había clásica de que cada instrumento, de cada tipo de música tenía un efecto sobre el alma humana, ¿no? Dice, algunos instrumentos como las trompetas incitan al valor, otros instrumentos como la flauta, pues a la dulzura. Y hay otros como el órgano que arrebatan el alma a lo celestial. Arrebatan al hombre rapitur incessitudinem, es la frase original en latín. Arrebata al hombre a lo celestial. O sea que ya en esa época tenemos que el órgano ya lo habían visto como algo, eso, que era un puente como con realidades superiores. Esta está grabando. Y esta es la que tengo que cronometrar. Cuando usted guste ya, bueno, ya limpia usted sus gafas, esto queda tal. Y aquí calculo yo el tiempo de esta cámara. Vale. Grabando y... Una vez que el órgano se entiende que la música de órgano es parte de la liturgia, o sea, que entra como un instrumento que tiene que ver con lo sagrado y con parte de esos elementos de la liturgia, ¿qué siente un organista que tiene, o sea, de tocarlo con fe y con significado, ¿no? Con ese significado trascendental? Sí, o sea, yo pasé una etapa larga, unos 10 años, donde, vamos, mi vida espiritual se enfrió absolutamente, ¿no? Y por eso yo tengo un poco esas dos perspectivas, ¿no? Vivir el órgano dentro de la liturgia, o sea, dentro de lo sagrado, con esa comprensión de lo sagrado y sin esa comprensión. Y yo lo describiría como la diferencia entre ver algo en la plenitud de sus colores o verlo como en blanco y negro o descolorido o insípido. O sea, es una cuestión de intensidad de la experiencia y de coherencia de todo lo que significa esa experiencia, ¿no? Tu proceso fue hace unos años, ese proceso de vuelta a lo espiritual coincidió más o menos con el de mi hermana, ¿no? Con el de María, ¿no? En el tiempo. O sea, María se convierte unos meses después de ti, ¿no? O sea, ¿cómo fue el proceso de María y qué tuviste tú que ver en él? O sea, ¿qué influencia o qué pasó ahí? Joder, pues... No esperaba este giro así de la historia, ¿no? El gregoriano, los lunes vas a tener. ¿Y empezáis? No este lunes, sino el siguiente. El 19. Eso es. Vale. Es que quiero ver un poco, o sea, lunes gregoriano, martes Orfeón con los nenes, miércoles Emaús, jueves Orfeón, la tarde del viernes es la que tenemos para jugar un poco con cosas que tengamos que hacer. O sea, que los cursos de novios habrá que encajar, bueno, yo... Cuando vaya, tendré que encajarlo en viernes. Yo este viernes, que sepas que tengo un acto en el conservatorio a las 7:30. Y luego el sábado me voy a Leire, también, que empieza el ciclo de órgano y bueno, vale. Tengo que estar. Vale, oye, estoy viendo, apúntate, el viernes 30, mira, es uno de esos que he quedado a lo de la Guardia de Honor, que se me van a hacer un montón de amigas. Con mi amiga la Carmen. ¿A qué hora era esto? Hacia las 7, es que me tienen que decir, me tienen que decir la hora. Vale. Entonces, pues ya está. Vale. Y me he apuntado yo, el domingo 2 tienes gregoriano en San Miguel. En San Miguel de Aralar, sí. En San Miguel de Aralar. Eso es. Lo de esa comida, ¿no? Sí, eso es, que estamos todo el día allí y venimos a la noche. O sea, es el día entero. Eso es. Vale. Bueno, pues yo creo, espera, entonces la semana que viene, el lunes no hay gregoriano, vale. Martes y jueves empezamos el Orfeón con los nenes, vamos y con ser, vale.
Bueno, pues las máquinas ya está. Y luego ya vamos viendo. Yo este año tardes ya no voy a tener, porque no tengo clases. O sea, alguna cosa suelta, pues algún día... Igual mi madre tiene que aprender a llevarlos al Orfeón o algo, porque como tenga los conciertos esos que tenemos en la escuela de trimestres y de tal, va a ser un poco lío. Pero bueno. Vale. Nenes, a bañar. A ver, que se está haciendo tarde y mañana empieza el cole. Venga, hoy hay que ir a la cama pronto como sea. Aunque sea sin cenar, pero bañaos sí. Cochifritos. ¿Ya habéis terminado? Ya, a bañar, las 8 de la tarde. ¿Ya habéis terminado? Ya Sí. hemos terminado. Bueno, grabando. Ay, a ver, corno. Ay, perdón. Venga, el teléfono en silencio, no, en modo avión además. Yo creo que esto está bien, ¿no? Yo creo que está grabando. Y eso está grabando. Bueno. Es muy raro esto. Es súper raro. Un poco el proceso de cómo terminas tocando lobo tal y cómo llegas a tocar con Raúl. A Raúl es que fue profesor mío. Lo conocí porque me dio clase. A ver, a mí me parecía un tío, en esa inquietud mía, o sea, un tío intelectualmente curioso, como que hablaba de cosas que a mí no se me habían ocurrido. No necesariamente todavía igual de Dios, ¿eh? Igual en algún momento Raúl se acordará mejor, ahí viene mi memoria de mosquito, ¿no? Pudo salir alguna cosa que creo que Raúl tiene alguna anécdota de esas, de que le solté algo. Eso es una chorrada que la gente se inventaba que... Tu hermana pues era una mujer que era mucho más interesante que las demás. O sea, no sé, que tenía otra conversación, otra cultura, otra chispa, otra agilidad, otra valentía para acercarse a la verdad, otro saber meterse en berenjenales reflexivos, ¿qué tal? Y hombre, pues eso, no sé, pues ahí me atraía, no sé, Pero pero eso es muy posterior. no, me atraía humanamente, no, lo otro nada. Y hacia final de curso, o sea, entonces yo ya sabía que el grupo de amigos de Raúl que se juntaban para cenar y tal, pues eran casi todos o todos profesores del conservatorio, y a muchos yo ya los conocía porque me habían dado clase. Claro, yo tenía buen rollo con los profesores porque eran de mi edad o incluso yo más mayor, como de Raúl, que le pasó casi 3 años, como a ti. Y entonces, hacia final de curso, pues podía ser mayo o así, le pedí que me dejara un día ir a cenar con ellos. Pues que solían cenar y tal. O sea, me parecía, por cosas que me contaba, pues el otro día cenando, pues hablamos de no sé qué, y entonces dijo fulanito tal y cual. Y qué guay, sí, o sea, como muy marcianos, ¿no? Y dije, pues yo quiero ir a cenar con esta gente, no sé, a ver qué. Entonces le pedí, ¿no me dejarías ir a cenar con vosotros un día y tal? O sea, a mí el tema de Dios y el origen del universo y tal no me había interesado nada. O sea, no estaba yo en búsqueda, no era una cuestión que a mí, igual hay, pero no sé qué, nada. O sea, a mí lo de Dios me parecía que era un rollo que la gente se lo inventaba por como muletilla fácil, ¿no? Dices, pues se ha muerto mi padre, ay, se ha ido al cielo, qué bien, papá está en el cielo. Para responder preguntas que no sabes. Pues ¿de dónde viene el universo? Claro, como no lo sabemos, pero todavía Stephen Hawking no lo ha descubierto, pues decimos que lo ha hecho Dios y ya está. O sea, para mí eso era lo de Dios y punto. Y aquella vez sí hablaron de Dios. Aquella vez sí. O sea, mucho del rollo, el orden en el universo, el origen del universo, que si los átomos, que no sé qué, muy insistentes. Y salió una vez más pues estas cosas hablando de la existencia de Dios, del orden del universo, y entonces ella era una atea convencida y entonces pues intentaba oponer argumentos. Y llegó un momento pues que se enfadó, se levantó y se fue. Sí, así tal cual. A mitad de la cena se levantó, se enfadó, lo importante y se fue. Dije, estoy harta de vuestros átomos y no sé qué. O sea, no podía más, pero ya sabes, el pronto este que tengo. Y entonces, y me largué de un portazo de una casa a la que iba por primera vez a cenar y así. Un cuelgue. Y luego ella me mandó un mensaje, estábamos en la calle Zapatería, me acuerdo, oye, ya siento que no sé, que me enfadaba y tal. Y yo le contesté sin pensar, pues salir del paso, algo que luego a ella le hace mucha gracia. Y entonces Raúl del Toro me contesta con un mensaje que dice, no te preocupes, todos nos asomamos al mismo abismo. Toma ya. ¿Que me quedé? Vale, o sea, ¿qué abismo?
María me dice que cuando ella empieza a ir a esas cenas, tú estás viviendo tu proceso de conversión. Sí, o sea, a ver, yo nunca he sido ateo porque siempre me ha parecido que el ateísmo es una cosa insostenible desde la razón. Lo que pasa es que yo, que de pequeño sí fui muy religioso y conservé la fe hasta muy tarde, cuando toda la gente de mi edad ya habían caído en el agnosticismo imperante, yo todavía, pero bueno, llega un punto en que ya por falta de formación, por falta de vida espiritual, por la pobreza del ambiente que me rodeaba, lo que sea, pues un poco pues el tema de la vida espiritual se me cayó a los pies y, bueno, y la dejas de lado, ¿no? Insisto, yo nunca dije que Dios no existe porque eso yo lo tenía clarísimo. Lo que pasa es que era un tema que yo no sabía cómo encarar el diente y eso, bueno, lo tengo ahí. A veces me venía, pero bueno, lo tengo ahí. Eran los tiempos de cuando se eligió Papa a Benedicto XVI y yo me compré un libro suyo, estaba en Menorca por motivos de un concierto y tal, y tenía mucho rato en el hotel libre y me lo compré, por curiosidad, sin más. Y empecé a leerlo y me enganchó. Y descubrí, o sea, yo nunca había leído nada sobre religión y es que ni me interesaba nada. O sea, yo tuve un tío sacerdote además que me pareció un rollo de libros sobre religión y digo, qué coñazo, o sea, ¿cómo se puede tener esto, no? Bueno, pues la verdad es que me apasionaba, ¿no? Y luego, pues a partir de ahí, pues volví a casa y me compré una Biblia que no tenía y me compré un catecismo y yo por la calle casi como escondiéndome, o sea qué friki soy, ¿no? Y empecé a leer y de repente es como que me empecé a enganchar, pero por curiosidad, o sea, es algo como inconsciente, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo no iba a misa de nada, ¿eh? Y ya estando en Pamplona, al cabo de 6 meses, 8 meses, pues un domingo así plomizo, pues como el día de hoy, así, sin más, dije, voy a misa. No sé, como diciendo, voy a recuperar el orden de cuando yo era pequeño, que iba a misa y todo eso, ¿no? Y fui a misa, yo casi no sabía ni qué hacer, como yo sí que había tocado en muchas misas como organista, yo no sabía qué se hacía en un banco de feligreses, ni cuando había que ponerse de pie, ni arrodillarse, ni nada, ¿no? Y bueno, me puse ahí, dispuesto tal, y lo que sí me pasó, y esto fue un poco lo más así, es que los mismos textos que yo había escuchado miles de veces, que me los sabía de memoria, y que bueno, muchas veces me aburrían mayormente, pues me eché a llorar durante la misa. Claro, pues yo no sabía qué me estaba pasando, ni tampoco yo hice un análisis teológico súper sublime, y dije, joder, tú. Y me fui a casa, pues no sé, pues bueno, ya está, yo qué sé, cosas del ánimo, ¿no? Y luego empecé a rezar por consejo de un sacerdote con el que me puse en... Pues empecé a recibir consejo espiritual de él y empecé a hacer oración y entonces fue cuando se abrió para mí pues un mundo que era totalmente desconocido. Y me acuerdo cuando hablé con él la primera vez le dije, mire, yo el tema teórico lo tengo claro. He leído esto, sé que Dios existe, sé que la Iglesia Católica es la verdadera, por esto, y que los protestantes, y que... Pero el aspecto afectivo, pues no sé, no... Bueno, pues tal. Entonces fue empezar a rezar y entrar, pues en un mundo nuevo. Pues me voy a confesar. Y entonces, pues fui con un sacerdote que yo no sabía ni cómo hacerlo, porque te digo, desde los 8 años, y es que era un mundo mental que para mí, pues como cualquier persona de hoy en día, que yo lo tenía totalmente olvidado. Y yo, pues le abrí mi corazón de todo lo que había sido mi vida durante 30 años, pues como soy hoy en día, y me dio la solución. Y claro, esto hasta que no se vive, pues no, pero es como... O sea, es una alegría de una intensidad y una plenitud que jamás había sentido ni he vuelto a sentir. Es como si me hubiese quitado 200 kilos de encima de peso. Bajé las escaleras como flotando. O sea, y como con la sensación de haber nacido de nuevo. De haberme quitado de encima un peso que yo no sabía que tenía, ni lo sentía como tal, porque yo, lógicamente, yo no era un satanista. Yo no mataba a mujeres vírgenes y les sacaba el hígado y me lo comía, nada de eso. O sea, yo vivía pues normalmente, yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo no tal, intento ser leal con los amigos, pero es que no es eso, es que pues vivía pues apegado a miserias, pequeñas miserias que todas juntas. Entonces fue ese sacramento sin que tampoco yo supiese nada de la teología, de la confesión, no sabía nada todavía. Y eso, pues... como nacer de nuevo, como, no sé, como sentirse limpio y luego había quedado con los amigos y no les dije nada de esto. Estaba María después en la cena.
O sea, ¿cómo es el cambio de esa curiosidad intelectual a una búsqueda más profunda? Pues es que el cambio es brutal. No me puse a buscar, me lo encontré. O sea, estaba yo, pues eso, como de mucho estrés, se acercaban los puentes de diciembre. Me acordé de que alguien me había contado que hay monasterios donde la gente, que tienen hospederías y tal, donde la gente va a, pues igual a estudiar oposiciones. O sea, me lo había contado alguien que había ido a estudiarse una oposición. Entonces, pues en la hospedería es un sitio súper tranquilo y tal. Entonces, pues de eso que de repente te acuerdas, ¿no? Y dices, ay, pues eso de ir a un monasterio. Maito. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Nos vamos a la lima? Hola. Ay, ¿qué es esto? Micro. ¿Vas a hablar en el coche ya? Sí. Luego te ¿Tan cuento. pronto? Luego te cuento por qué ahora de camino. ¿A estas horas? Sí. Vale. ¿Y no se caerá todo ahora cuando arranques? ¡Hola, cachorro! Ahí va bien, ¿no? Eso no se mueve mucho. Ya lo he probado. Ahí, guay. Pues... quería grabar el coche porque la primera vez que tuve así como un shock con todo este rollo estaba yo con Miquel, era los puentes de diciembre esos que dices, que te fuiste tan la única. Yo me fui a Barcelona con Miquel, pues a pasar unos días a Barcelona, y a la vuelta volví en el coche y vi tu coche, y iba aquí por autopista así, y vi tu coche, que bueno, que ibas con el de mamá, que tenía aquellas pegatinas de los Simpson atrás, y por eso lo reconocí. Tenía unas cortinillas de los Simpson. Sí. Y vi el coche y dije, hostia, mi hermana. Iba con Miquel y te fui a adelantar y a pitarte para saludarte. Sí. Y tú ibas nada más y nada menos que con una mano en el volante, con otra con un crucifijo y mirando así como al infinito, como... que digo yo, bueno, casi parece que te ibas a estrellar en la siguiente curva. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Pero nos llegamos a saludar. Que va, no pité, me quedé tan flipado que se te iba a pitar y cuando te vi me quedé, o sea, ¿cómo? Entonces, la cuestión es que yo llego aquí queriendo descansar y aquí me encuentro con Dios. ¿Cómo sucede eso? Es que, a ver, llego a la hospedería, que es un sitio, porque ya has visto, sencillico, agradable, con unos alrededores, ¿no? Para estar a gusto. Digo, qué bien, o sea, el sitio es el que yo buscaba, ¿no? Pero bueno, cuando ya era el segundo día o así de estar allá, yo creo que sí, porque era... pues, bueno, lo que sucedió es que en la habitación, o sea, yo estaba aquí y, bueno, pues un póster piadoso o una virgen, pero lo que no había era crucifijo. En esta habitación. No todas las habitaciones son iguales. Ya he visto que hay más grandes, más pequeñas, con crucifijos, sin él. Pues bueno, la que me tocó a mí, aquí no hay, ¿no? Entonces, o sea, eso era como demasiado. Una cosa es que el monasterio no fuera, no sé, de pedruscos musgosos y chorreando gotas de humedad, ¿no? Tipo Santa Teresa, pero ya, no sé, lo que no hubiera crucifijo. Entonces, bueno, como hay una tiendica aquí en el monasterio, pues bajé para comprar algo que un poco supliera aquella carencia. Claro, no iba a comprar un crucifijo de pared de medio metro, pero no sé, algo. Entonces empecé a mirar el mostrador, que es una vitrina, ¿no? Que tiene 1000 cositas, 1000 chorradicas, y lo que me llamó la atención de todo lo que vi allá, de las cruces, no cruces, tal, fue esto, que me lo he traído para enseñártelo, que
Bueno, resulta que es un rosario. Pero yo cuando lo vi, claro, como yo evidentemente no tenía la costumbre de rezar el rosario, creo que alguna vez la habremos visto a la Yaya rezar por el pasillo, pero... Entonces, bueno, pues yo lo que vi fue, nada, pues que mágico con estas bolas así como de semillitas hippies y la cruz encima. Bueno, el caso es que me llamó la atención esto así como, ¡fuing! Flechazo, digo, ay, pues esto voy a comprar. Cuando le pedí al monje que atiende la tienda, digo, pues quiero eso, y él me lo fue a dar, me mira y me dice... Pero, ¿tú has rezado un rosario alguna vez o algo así, no? ¿Tú ya rezas el rosario? Pues no, no sé, tenía cara de... Yo solo dije, quiero eso, y no sé cómo lo dije, pero... Entonces, bueno, pues no. Y me explicó cómo se reza el rosario y me dio un folletín, pues para repasar, ¿no? Para acordarme. El caso es que yo salgo a la tienda y venía aquí, pues por los pasillos y... Pues conforme venía a la habitación, resulta que lo iba a rezar. No sé, estas cosas que pasan, que ahora es que todo esto ya es lo inexplicable, ¿no? Lo inentendible, lo inefable. Entonces, o sea, subí a la habitación, venía aquí como con la perplejidad de voy a rezar un rosario. O sea, María Ratibel, si te ven, ¿qué vas a hacer eso? Entonces, bueno, pues vine, me puse, ¿no? Una mesa pues que está como hay en todas las habitaciones para estudiar, para lo que sea. Me senté aquí claro, lo saqué, lógicamente... ¡Ras! ¡Hola, qué grande! Entonces, bueno, pues con el folletico al lado para acordarme de cómo se hacía. Era viernes y los viernes se rezan los misterios dolorosos, que se llaman, que es, bueno, como el relato de toda la pasión de Jesucristo, ¿no? Entonces pasó, bueno, pues empecé a rezarlo. Digo, pues sí, esto va a suceder, voy a rezar un rosario. Entonces empecé a rezarlo y bueno, fue como si me metiera yo dentro de lo que estaba rezando. O sea, a mí el monje me había dicho, pues antes tú dices cada misterio, pues la oración de Jesús en el huerto, lo piensas un poquito y luego rezas el Padre Nuestro, las 10 Ave María. Entonces, bueno, pues la oración de Jesús en el huerto, Jesús en el huerto, sudando sangre, hecho polvo, abandonado, solo, tal. Jesús azotado, ¡buah! O sea, cómo se le ven las carnes, qué horror, qué... Jesús la corona de espinas, que se hace clavado. No, como viéndolo, pues como si estuviera yo al lado, muy de cerca, viéndole a él, o sea, el gran protagonista que estaba, pues eso, solo, dolorido, callado, porque es como que no gritaba, no sé. Luego, cuando sube con la cruz hasta el Calvario, una cruz que pesaba muchísimo, ¿no? Ese madero que encima de las heridas que tenía pues le hacía mucho daño, pisando las piedras del suelo, por ahí estaba la Virgen viendo todo. Bueno, el caso es que en esta escena eso me estaba conmoviendo mucho y empecé a llorar, ¿no? Pues lloré rezando. Entonces, mientras estaba rezando, pues, o sea, pensaba, a ver, igual te estás montando una película. No sé, te vienes a un monasterio y vale que no hay musgo, pero, no sé, ¿no? El ambiente, los laudes, los monjes y no sé, te puedes a rezar, igual ahora esto te está... Pero, o sea, yo más adentro me decía, no, te está pasando algo. Está pasando algo, no sabes qué, pero algo pasa. Y cuando terminé de rezar el rosario, es cuando... me pregunté por primera vez, después de tanta cena y tanto rollito de primavera, digo, igual, y Dios existe. No, así como, ¿va a ser verdad esto o qué? O sea, no es de repente, claro, Dios existe, antes no existía, ahora sí, o sea, es muy gordo eso, ¿no? En la vida de una persona, no sé, imagínatelo. Claro, me quedé súper conmocionada, ¿no? O sea, solo de abrir una rendija y decir, igual ahí está Dios, o sea, ¿y ahora qué hago con esto, no? Es un caso que yo le suelo decir que no se acostumbra a lo que le ha pasado. Porque es una cosa muy especial. Yo destacaría mil cosas, ¿no? Pero dos. Y que es como el paradigma de lo que es una auténtica conversión. Primero, la rectitud de intención. O sea, ella era una persona que buscaba la verdad sinceramente, que es la predisposición número uno. No hay peor sordo que no quiere oír. Pues, si uno interiormente no tiene la honradez de buscar la verdad, sea como sea esa verdad, pues, y ella lo tenía. Y lo segundo, que fue una acción de Dios tumbativa, para que no quedase ningún lugar a dudas de que tiene un origen supernatural.
claro, yo lo cuento todo siempre así en plan risas, igual porque me da vergüenza, ¿no? Pero eso sí que es un abismo. O sea, en la vida de una persona, tú imagínate, por ponerte en mi piel, ¿no? O sea, 2 minutos antes Dios no existe, y ya de repente Dios podría existir. O sea, que exista Dios, yo lo que no sé es cómo puede la gente que se lo ha creído siempre vivir así como tan, ¿no? O sea, de repente dices, Dios, pero ¿cuál? ¿Pero dónde? ¿Pero cómo? O sea, ¿sabes? Desde el minuto 1 es como que tienes la sensación, mi vida no va a ser igual. Pero no porque ahora todo va a ser pecado y ya no voy a poder, sino porque no puede dar igual que Dios exista que no. O sea, no sé. Zagalejo de perlas, hijo del alma, ¿dónde vais, que hace frío tan de mañana? Como sois lucero del alma mía, a traer el día nacéis primero. Pastor y cordero sin choza ni lana, ¿dónde vais, que hace frío tan de mañana? Perlas en los ojos, risas en la boca, las almas provoca a placer y enojos. Cabellitos rojos, boca de grana, ¿dónde vais? ¿Qué hace frío tan de mañana? ¿Qué tenéis que hacer, pastorcillo santo, madrugando tanto? Lo dais a entender. Aunque vais a ver disfrazado el alma, ¿dónde vais? ¿Qué hace frío tan de mañana? Perfecto, pues venga. Es corto, no, es poca cosa, ¿eh? Tampoco es mucho. Ya que me he metido en embolados este hijo en la vida, pero este ya tiene delito. Desde sacar a amigos de prisión hasta... Yo seguí muy de cerca mucho el proceso de María en aquel momento, ¿no? Cuando se fue a la Oliva una vez, otra vez, cuando leía aquella mesilla con sus lecturas, que yo las veía y me impresionaba mucho que estuviera leyendo aquellas cosas, María, de lectura religiosa con los autores más serios, bueno, con San Pablo, con San Agustín. Me enganchó muchísimo San Agustín porque yo luego los iba leyendo al hilo, al tiempo, a la vez. Y para mí fue también eso, un momento de meditación interior grande. Me encontré primero leyendo, luego pensando, luego rezando. ¿Tú por qué crees que mamá se convierte? ¿Cómo crees que es el proceso suyo así? Mamá, es que claro, son muy distintos caminos. Yo no había creído nunca, mamá sí. O sea, mamá, yo supongo que una persona que ha creído mucho en alguna época de su vida, porque mamá tuvo mucha fe, no creo que sea una cuestión que se pueda cerrar del todo. O sea, eso de he perdido la fe, no lo sé. Claro, no sé, con mamá esto no lo he hablado, ¿eh? No sé concretamente qué... Pero lo suyo es, yo creo que es más de reencuentro, o sea, de un volver a encontrarse con algo que lo tenía por ahí como perdido. Después de haber sido muy cristiana, porque yo cuando... Tú no me has conocido en esa etapa es que casi yo porque lo no la recuerdas. Con la peli, yo no me acuerdo. No la recuerdas. Yo no recuerdo. Pero fíjate, tu padre y yo éramos de los grupos cristianos de base que nos reuníamos en el seminario. Pues era un poco no sé, la semilla en aquella época a partir del Vaticano II de cuestionarnos pues el compromiso cristiano a través de la sociedad y en ese sentido del trabajo en barrios, del compromiso cristiano social, pero era cristiano, totalmente cristiano. O sea, para nosotros ese proceso de descristianización fue porque desde el compromiso social hubo un momento en el que nos quedamos solo en el compromiso social, pero eso fue después. Eso fue cuando ya pues, había empezado la transición en plan muy fuerte. Nosotros fuimos adquiriendo compromisos pues, de temas que socialmente incluso estaban en la ilegalidad. Pues tu padre se hizo de comisiones obreras, pues yo me metí en el Partido Comunista. ¿Y por qué? Pues porque queríamos estar en lo que siempre habíamos estado, en el compromiso con los pobres, y luego ya decíamos, pues eso el de la famélica legión. Y después resultó que al final nuestro compromiso había sido siempre el mismo. Había sido siempre el mismo, lo que pasa es que habíamos borrado a Dios.
por la 56 promoción de Medicina de la Universidad de Navarra. Ayúdanos, Señor, a ver a Jesús en cada enfermo, a consolar a los que padecen y a que nuestros conocimientos y nuestras manos sean un instrumento para aliviar a los que sufren. Roguemos al Señor. O sea, siempre me suele dar como si se están metiendo con alguien, suelo intentar como, o con alguna idea o algo, suelo como desconfiar y pensar, o sea, y tratar como de defender eso. Entonces me acuerdo que estaba como en un grupo que se estaba metiendo un montón con la iglesia y veía un montón de argumentos y como con la fe y con Dios y tal, cosas que me parecían como que realmente no estaban bien pensadas, aunque yo no creyese en ese momento. ¿Con los de burlada? No, pues hombre, con los que fui a Alemania. ¿Sabes? Cuando fui a... Sí. Luego quedamos alguna vez, quedamos en Sevilla para reencontrarnos sí. así. Y estaba metiendo un montón de la iglesia así y eran cosas que en sí, aunque yo no creyese, pensaba, son como argumentos súper simples que seguramente esto que están metiendo, o sea, seguramente no tienen razón. Intentaba buscarle la vuelta y tampoco sabía muy bien de qué, pero no sé, yo decía, creo que, no sé, ¿sabes? Creo que tendrá su razón. Eso, más o menos? En 2007, creo, 2008. Y me acuerdo que entonces les dije, pues yo no creo, pero me gustaría creer. Yo pensaba que María había hecho un proceso proselitista contigo. Ya. Y ella me decía que no, o sea, que ella contigo de esto no hablaba hasta hablar de la peli, ¿no? Ya, decía. sí. Yo eso solo recuerdo que me dijo que rezaba por mí y que me resultó como molesto en aquel momento y... Es que sí, no recuerdo más. Recuerdo que hablaba con mamá y que mamá le entendía más porque ella sí que... No, mamá me parecía como... En un momento intermedio, igual pasaron un par de años, pero no sé cuánto fue, pero que en un momento intermedio entre su proceso y el de María y el mío, ella empezó a creer y entonces se entendían más y que... O sea, primero fue María, luego mamá y luego tú. Sí, tú fuiste la última. Yo tengo esa sensación. Entonces yo me sentía como que era como la resistencia de la casa y que en ese sentido como que te debía un poco algo a ti. En serio, me parecía como en plan, ¿sabes? Soy como la racional, la que no se va a dejar ofender por esto. En serio. Y yo, sí, pensaba, voy a misa para acompañarle y ya está. Pero es que pues empezó a tener sentido. Paula, cuando se planteó, efectivamente Dios existe. Yo me acuerdo que un día entró por la puerta y que dijo, es que he comprendido que Dios existe. Y digo, ostras, qué fuerte. Y me pareció como que la persona tenía más sentido de lo que me había parecido hasta ese momento, ¿no? Como que realmente éramos para algo, ¿no? Como que el ser humano tenía como unas... O sea, me reconocía en cosas que a mí nadie me había dicho que tenían que ser así, pero me reconocía como en quererlas. Da como vergüenza que te cambien las convicciones, es como algo en lo que quieres, te parece como algo que te define mucho, ¿no? Entonces dices, jo, no sé, eso soy yo. Y entonces de repente haber cambiado es como algo que no sé, te hace como sentir vulnerable y aunque sea alguien con quien compartes. Y yo, por ejemplo, esto no se lo he dicho a mamá, pero te digo, todas las noches que yo rezo un rato antes de irme a dormir y me pongo en plan, pues me pongo de rodillas en mi cuarto y rezo un poco antes de irme a la cama. Y entonces pues cuando pasa mamá me levanto. Y eso que a mamá no le va a parecer mal que esté rezando, pero me da vergüenza. Es como es una cosa íntima y como donde estás más vulnerable. ¿Con qué se cree? ¿Cómo es fisiológicamente tener una certeza? Pero es que tampoco se sabe cómo se sabe casi nada.
las cosas normales. Justo se sabe un poco como la memoria, los tipos de memoria, qué zonas del cerebro. Sí, o sea, yo, Pero a ver, a mí lo que me sí. pasa es que, o sea, que digo, o sea, en teoría, entre María, tú y Raúl, debería tener los puntos de vista perfectos para saber cómo se cree. Es muy difícil cuando estás dentro, o sea, incluso aunque antes hayas vivido fuera, ¿no? O sea, digo dentro y fuera, no sé, se me entiende. Hacer entender como con qué te encuentras o con quién. O sea, de repente entiendes que o sea, lo de Jesucristo en la cruz tiene que ver contigo, que lo ha hecho por ti y que lo ha hecho por amor. O sea, hay un entendimiento que no es porque lo has leído en un libro, que no sé qué, pero es como si de repente desde la cruz se te quedara mirando, mierda, no sé, y te dijera que te quiere, ¿no? O que lo ha hecho por ti, no sé, como si los brazos así fueran para abrazarte o algo así. Pero no es algo que te lo cuentan, no, es que te encuentras con eso. Siempre he buscado, ya ves, la hermosura, porque me gusta tanto la estética, ¿no? Por todas partes, en la plástica, en el cine, en la música, en todo. Y no veía lo que en el fondo, de todo el fondo estaba, que era la armonía mayor y el orden y eso que me dejaba extasiada y no sabía por qué. O sea, la fe es una cosa que está por encima de las capacidades naturales del ser humano. O sea, nadie tiene derecho a tener fe, ni nadie tiene ni siquiera la capacidad de tener fe. La fe es una cosa que viene de quien puede dar esa fe, que es Dios mismo. Por eso es normal que sea muy difícil traducir, o sea, porque a un reportaje o a una descripción, ¿qué se puede traducir? Lo que hacemos nosotros, la explicación, los sentimientos o vivencias externas. Pero aparte de que la fe es una cosa que nos viene de fuera, no supera, está el tema, ya en plan un poco más, casi un poco más filosófico, ¿no? De que la fe no afecta tanto, bueno, es muy complicado esto, pero no afecta tanto al hacer como al ser. Por eso siempre se dice que las cosas de Dios, las operaciones que Dios hace en el alma de la persona que está unida a Él mediante la fe, son imposibles de entender a través de imágenes. Vale. Entonces empieza. Es la leche. Esto, para mí es una de las 2 o 3 mejores piezas que más me gustan de toda la historia de la música. Me encanta. Sí. Bueno, ¿qué viable o qué podremos hacer? Hombre, pues vamos a ver, esto es difícil, ¿eh? Esto es difícil porque fíjate tú qué control de la voz hace falta para cantar a capela, todo afinado, y luego que tú no sabes leer música, ¿no? Du. No, más largo, ¿no? Más corto, ¿no? Me, du, du. A ver, por favor, otra vez. Sí. ¿Cómo es? Me, du, du. me, du. A ver, ¿y de nota es? ¿Cuál? Un segundo, hago lo de María. Hace tiempo, ¿eh? Mysterium et admirabile sacramentum. Repite otra vez, ¿no? Un poquito
poquito tarde. Un poco sí. tarde. Me das la señal que tú Vale, tienes. vale, Claro, realmente, sí, es que- cuando acabe, no, pero es cuando que acabamos- sin Raúl, porque Raúl es el que me daba a mí la entrada. Sí, es verdad. Pero no Vale, entra Raúl. Vale, vamos a empezar. Como nosotras, pero más arriba. Claro, no, es como lo tienen ellas. ¿Ves? Ella que Esta es la partitura original, aquella ya. esta es la buena, la de Lily. Pues entonces ya. Claro, Ale. exactamente. Eso, entonces la diferencia es que aquí, Ah. aquí no se repite la nota y aquí sí. Aquí es ale y aquí es ale. Es que Y esa es la última. la última, eso es. Pero el bolo ya ves, ¿no? Que aquí el bolo baja y aquí el bolo se queda en su posición. Ya. ¿Ves, no? Pues, vamos otra vez a ternaria, a ver. Ale, 1, 2. A ver, espera, ¿se te va a cortar? Es que ahora sí que necesito que no se corte. Sí, ahora va a contar ya. Sí. Ya. Ya. ¿Qué haces con el teléfono encendido? No, no, que es la alarma del Ángelus. A las 12. Aunque lo tenga en silencio, suena. El Ángelus. Sí, el ángel del Señor anunció a María. Vale. Fue como un huracán y cambió, bueno, y luego no solo eso, sino luego pues en tu casa ya sabes que luego, en fin, pues yo a tu madre la he conocido de armas tomar con ese tema, ¿eh? Al principio, claro, el amigo de mi hija, que yo ya me sé la historia, pero claro, en aquellos tiempos, tal, o sea, había ahí nunca discutimos, pero había una tensioncilla, Esta película ya, o sea, aunque no se hiciera, a mí ya me ha dado un montón. O sea, el poder hablar contigo de una puta vez. O sea, que hace 2006, hace un montón de años que me pasó esto y hasta ahora no habías querido saber nada y te enfadabas, además. O sea, era una cuestión que a ti te rebotaba o que lo que fuera. Y a mí me parece que, o sea, y lo sigo pensando, o sea, que hay cosas de la religión que coartan la libertad. O sea, y ya sé que hay un concepto de libertad más amplio, luego esto lo hemos hablado tú y yo, y cosas, ¿no? Pero que decía, no sé, el poder decidir desde tus convicciones y no desde las que no impuestas porque las adoptas porque quieres, pero con un catálogo de condiciones que no puedo coger unas y otras no, o sea, o cojo todas o estoy condenado o es tal, ¿no? Y a mí eso me daba mucha pena en tu caso, porque decías, porque eres mi niña, porque te quiero y porque quiero que seas lo más feliz y que la vida la puedas vivir a tu manera. Y a mí había un momento en el que me daba mucha tristeza, o sea, el ver que decía, o sea, el que esos dogmas o esas Sí, eso te limitaran tu capacidad de vivir, ¿no? Y a María eso lo tenía súper... Se lo tenías guardado. Como guardado y flipado porque resulta que no he hablado nunca contigo, ¿sabes? Me acuerdo de algunas comidas aquí fuera en el jardín, ya habían pasado 2 años. Y en aquel momento, para ti, el mencionar un poco el tema de una posición religiosa te creaba una crispación y una violencia tremenda. Con lo que íbamos creando vacíos de distancia. Sí. O sea, y a veces igual cuando al principio recuerdo que Raúl y yo contigo igual éramos muy plastas muy apologetas, ¿no? De tal, Eso es una de las cosas que muy pelmas. si esto me dio mal rollo es porque a mí en tu proceso de exaltación de tal me regalas una Biblia y me regalas una Biblia con una postal además, con una frase, con esto que es, yo lo que quiero es que tú seas feliz. Y me acuerdo que María me decía, ay, reza por ti o cosas así y era como... qué asco, no sé cómo... A mí me regaló una Biblia y a poco le doy con ella a la cabeza. Sí, estabas con una rebeldía violenta. Pero claro, es que ten en cuenta una cosa, o sea, al fin y al cabo, yo creo que es una respuesta natural de alguien, o sea, es como si frivolizándolo. Que te hubiéramos hecho del círculo. Claro, o sea, porque al fin y al cabo tú te sientes excluido, o sea, y eso genera rechazo, violencia, tristeza, y esa la puedes sacar como sea. Pero tú ten en cuenta que de repente, o sea, tú estás en un grupo de 5 personas, las que sean, si encima son tu familia y son lo único que tienes en la vida más cercano, y de repente te sientes que estás en Marte. O sea, por eso contigo no te sentíamos distante, simplemente de esto lo teníamos vetado porque te molestaba. Yo nunca te he sentido distante, como te puedes imaginar, mi niño del alma. Niño del alma, ¿no? Y es más, cuando algún día te fuiste de aquí como muy
dolido, porque te fuiste muy dolido. Yo luego me quedé llorando mucho, porque realmente para mí era terrible eso. No podía pasar eso. Eso no podía pasarnos a nosotros. Ya, lo que pasa que, o sea, o sea, yo tengo mi cosa tal y mal, normal, pero quiero decir que para mí ha sido un proceso muy, muy jodido, o sea, porque es lo que te digo, o sea, de repente tener un grupo de personas a tu alrededor que tienes unos códigos de todo, y hay unos códigos, o sea, no solo los que tú tienes con esas 3 personas, sino que el código es grupal, o sea, el que tienen ellos entre sí. Entonces, cuando el que tienen ellos entre sí coge otro tono y de repente hay algo que les une enormemente, y de lo que hacen así como además como una, no te voy a decir apología, pero sí como una exaltación absoluta, y tú estás fuera. No sé. Sí que estaba ahí aquello, aquello allí, se notaba, y te sentías fuera y por definición excluido. O sea, no te digo que no invitado, pero sí excluido en ese momento. O sea, y para mí fue jodido. O sea, hubo momentos cuando llegaba a casa en estos días que decía yo a mi familia, o sea, tengo otra, que ya veremos cómo me llevo con ella, pero es otra. Sí. Yo de repente era como... O sea, como si... Yo lo que sí percibí es que algo teníamos que superar para poder no sentir agresividad de algo que para nosotros era bueno. Eso es que nos sobró soberbia. No, y aunque porque cuando tú crees que tienes algo estupendo, pues te parece que pues eso, que te sientes como en un estado, y no era ese, era el estado de gracia. No tiene que ser el estado superior, es nada más el estado de gracia, y ahí seguro que tuvimos soberbia, está claro, porque si no te habríamos hecho sentir esto, seguro que no. Si lo que podíamos es quererte mejor. Aunque no hubiera habido soberbia, que no sé si la hubo, María seguro, porque María es como es. Con todo lo que la quiero, o sea, que no, y además es que me parece está guay que sea así tiene un carácter, de extrema, tiene un o sea, me parece carácter bien. de mil pares. Claro, esto es una bomba. O sea, de repente fulanita, la que conoces, ¿no? Y que es tu sobrina o tu prima o tu hija o tu no sé qué, va y empieza a ir a misa y no sé qué. Entonces, o sea, que te lleguen pues comentarios que se hacen sobre ti, ¿no? Pues está colgada, lo que me coco, no sé qué, ¿verdad? Chica, tómate un café conmigo y pregúntame. Yo qué sé. ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué tenemos que estar tomando café y estar hablando de paridas cuando en realidad yo sé que lo que queréis todas saber es eso? No sé. O que luego sabes que ha habido una cena de una Nochebuena y han dicho que yo qué sé. Pues pregúntamelo, no pasa nada. ¿Qué tienes? ¿Miedo de que te convenza o qué? O yo qué sé, si... Vamos, que ya me quieres evangelizar. Pues sí, claro que te quiero evangelizar. Es como, me ha tocado la bonoloto y te quiero dar 10 millones, chico. ¿No quieres o qué? O sea, no sé... No quieres ofender a nadie, no quieres, pero... O aunque solo sea por el puro hecho de con la gente a la que quieres, y ahí es más lo que me pasaba contigo, compartirlo, ya está. Igual que hemos compartido en la vida montones de cosas, ¿no? Que además tú y yo, joder, todo el tema de papá, bueno, de tantas cosas que hemos vivido tú y yo, o sea, tenemos tú y yo creo que una unión muy animal. No sé, yo por lo menos lo siento así, ¿eh? Que con Paula en ese sentido es distinto, o sea, con Paula es absolutamente maternal, o sea, es la hermanita pequeña que no sé qué, o sea, no creo que tenga menos sangre, ¿no? En ese sentido, pero tú y yo hemos sufrido mucho juntos, muchos años, muchas cosas y tal, entonces es que somos en eso muy animales, o sea, yo sé que te voy a querer como una loba toda la vida hasta que, aunque nos quieras, no sé, ¿no? Y tú a mí igual, o sea, eso es algo que lo tenemos y que nos podemos enfadar porque somos los dos muy burros y que nos diremos, y eres una integrista y tú un tontolaba, yo qué sé, ¿no? Pero joder, el poder a veces decía, chico, no sé, el poder contarle, oye, me ha pasado esto que... Porque ha sido muy grande para mí, o sea, a mí me ha transformado la vida. O sea, yo había un momento en el que había pensado incluso el derivar la película por ahí, o sea, el exorcizar ya todo lo que es, todo lo que queda en una familia por Pero eso hablar. va a ser lo de los Panero, ¿eh? O sea, ahí, a ver. No sé, a mí me parece, o sea, que había, pero que, insisto que no es para la peli, ¿eh? O sea, que en ese contexto de las cosas no dichas, no habladas en la familia, pues bueno, pues está el divorcio tuyo y de papá con una historia muy traumática que a María y a mí pues nos hizo lo que nos hizo pasar, ¿no? Y eso es, o sea, eso algún día me lo contaré. Algún día te lo contaremos y será muy jodido. Ya. Incluso tenía pensado hablar con Celia, que hace mucho tiempo que me viene diciendo que
que deberíamos tener una conversación porque yo contigo puedo hablar de esto porque estás viva, pero con mi padre no. Entonces, o sea, sí que a mí hay una cosa con papá que digo, o sea, que me cuesta le decía a María, o sea, esto no lo hablo con María, pero que algún día se lo quiero decir. Si estás convencida que a papá lo verás en el cielo, yo tengo una conversación pendiente con él, ¿no? ¿Sí? Tía Celia. ¡Hombre! Por favor, la de veces que me acuerdo yo de ti. Y digo, ¿qué le voy a meter un correo? ¿Qué le voy a decir? ¿Y cómo con este va a tomar un vermú? Pues mira, tengo en mis oraciones el tomar un vermú contigo. De hecho, tengo una... Pues se ve que no rezas todos los días. Será Está eso, claro. gente. ¿Qué me cuentas? Pues nada, teníamos pendiente una conversación, ¿no? Sí. Tengo muchas ganas, ¿sí? Estamos... A ver. Cada vez no lo sabemos. Pero si yo no entiendo ni la letra.